seguir un poquito más. Sí, ¿no? Sí. Yo estoy aquí entretenido en mi parte de la florescencia. Por cierto, el vino está bueno. Tengo que preguntar. Si el vino es de rueda y tiene más de 10 años, lo resveratrol está más curado, es más potente. Es más potente. Te va a quitar el envejecimiento y sobre todo te va a sacar una sonrisa. Había una diapositiva que podíamos hace algunos años que ponía: una copa de vino tinto equivale en antioxidantes a 5 vasos de zumo de naranja, 7 vasos de zumo de melocotón, no sé qué, y al final te decía, y te saca una sonrisa. Ese fue el secreto de la última cena, Jesús, contigo me voy a donde haga falta, yo nunca te negaré, yo nunca te abandonaré. Harto vino. Ese momento, como decimos en la fase del vino, el momento de exaltación de la amistad, ¿no? Pues, exaltación de la Semana Santa, en aquel momento fue. Jesús, no te abandonaré. Bueno, si os vais a las tablas, os vais a entender si a sustancias o verduras, frutas, lo que nos han contado esta mañana aquí, los antioxidantes vegetales. ¿Cómo se mide el potencial antioxidante? Es una cosa muy fácil, que es lo que se hace a nivel de industria, en este caso alimentaria. Ya está el tío cantando. Ya huele. 15 minutos, exacto, ¿no? Ahora cogemos, bajamos la temperatura, no abro nunca para no perder calor residual, bajamos la temperatura a 200, como he dicho, prácticamente si fuera un árbitro de casa sería el nivel 1 y lo dejamos. Está desequilibrada la Vale. Parece, hey Joe, esta sartén es fantástica, estos programas de las 2 de la mañana. Sí, calienta súper rápido, después la puedes dejar. Sí. Parecemos que los dos contando esta historia, ¿no? Cuando tú dices, ¿cuál es el ranking de las verduras, las frutas y demás más antioxidantes que hay? Hay que poner un ranking y decir, ¿contra qué lo comparamos? Si os metáis, los expertos en esto han definido como unos umbrales de potencia antioxidante en referencia a lo que yo decía antes, o a la vitamina C o a la vitamina E, o hay un antioxidante que es el estrella también en este tipo de cosas y te dicen que se llama Trolox. Entonces, hay un método que te dice cuánto de antioxidante es la naranja y te pone al lado, tiene 5000 unidades Trolox, que se llama TEA, Trolox Equivalent Antioxidant Capability. Entonces, es un método muy sencillo como una analítica normal. El Trolloc es el método que se hace es decir, voy a ver cuál es el potencial, vamos a suponer, de cualquier ingrediente de la fase acuosa del producto. Y lo que se hace es que se mete en un medio de reacción y se ve la decoloración. En este caso, si queremos hacer cuál es el potencial antioxidante de la fase grasa de cualquier estructura, por ejemplo, una parte que podemos sacar la fase grasa y la fase acuosa, pues el método para la fase grasa es este que os digo del Trolox Equivalent Antioxidant Capability. Lo que se utiliza es un pigmento que de por sí solo está oxidado, ¿vale? Entonces, en este caso, o mejor dicho, lo vamos a oxidar, está altamente reducido. Esto es lo que se llama el dipiclil, no sé qué, no sé cuánto, el DPPH. El método de DPPH es el método estándar que en la industria, tanto alimentaria como en la industria cosmética, o prácticamente en la industria química, cuando queremos poner en un ranking qué potencial antioxidante tiene. Entonces lo que se hace normalmente es eso, se prepara el DPPH en una concentración determinada, veis que tiene un color, no sé si lo veis por ahí, color violáceo y demás, así rosita, anaranjado, y lo único que le tienes que echar, vamos a hacer supuesto práctico, es decir, vamos a ponerle un extracto antioxidante, en este caso, pues el ácido ferúlico. El ácido ferúlico se utiliza en el mundo cosmético como estabilizador de la vitamina C y la vitamina E para que ellas hagan su papel en la piel de forma normal. Ellas hacen su papel antioxidante, pero alguien tiene que recargar las baterías y el ferúlico es el que le dona los electrones a ellos. Entonces, si echa un poquito de antioxidante y este está muy reducido, lo que vas a hacer es evitar, lo deja un momentillo en el medio de reacción, que vaya reaccionando y lo vais a ver cómo se va decolorando. Entonces, de esta manera se pueden utilizar diferentes marcadores de color. En este caso, con el DPPH, lo que vas a producir
según su capacidad antioxidante, vas a producir más o menos decoloración con respecto al control. Ya se va viendo aquí como, yo no sé si lo veis por ahí, con fondo negro no lo veis, que por eso decía lo de la cámara. Se va poniendo cada vez más transparente. Dentro de un momento determinado, en 5 minutos por ahí, se pondrá absolutamente transparente. Dependiendo del grado de transparente, lo que hacemos es un marcaje con Trolox, que es el antioxidante que todos conocemos, que saben esto es como una prueba bioquímica de laboratorio. Estamos viendo el nivel de glucosa en sangre, pues en este caso el potencial antioxidante. Cada vez se va poniendo más transparente el producto, que es lo que está haciendo, pues produciendo su efecto antioxidante, ¿no? Así se utiliza. Y ahora para enseñar algunos metodillos. ¿Qué es lo que se hace después? Aquí lo vemos a lo bruto. Vamos a cambiar, pasamos de rosa casi a transparente, pero en un espectrofotómetro, en la máquina de análisis químico, lo que se hace es la analítica normal y lo que se ve es el grado de color que va decolorando. Entonces te va diciendo cuánto corresponde esto en miligramos del producto que yo le he echado con respecto al Trolox y te va dando la capacidad antioxidante. ¿Qué significa esto? Que hay productos que son capaces que nada más que le añadas un poquito te decolore el asunto, entonces lo tenemos que diluir. Un antioxidante se define como aquella molécula tal que en su concentración es mucho más baja que el elemento que ha de revertir su oxidación, es decir, tienes que echar muy poquita, tiene que haber muy poquita cantidad de esa sustancia capaz de secuestrar todos los radicales oxidados. Si la relación entre antioxidante y oxidante es igual, no es un buen antioxidante. Tiene que ser incluso hasta a veces de 1000 unidades menos. Es decir, nosotros extraíamos antioxidantes de plantas y claro, lo pones en esta herramienta, te vuelves loco diciendo, ya hemos encontrado la molécula del elixir de la juventud. Lo mandas a farmacología, a la Universidad de Valencia, que son expertos en esto, te lo mandan y te lo devuelven y dice, potencial antioxidante. No vale, mínimo, nulo. ¿Por qué? Porque no es 1000 veces o 2000 veces más potente que la vitamina C. Y yo le decía, bueno, pero es 200 veces. Y decir, pero 200 veces hay 1.000.000 de productos, eso no te lo compra nadie, eso a nivel de la industria biotecnológica. Es decir, cuando hoy en día entran en el mercado productos como astaxantina, resveratrol, este tipo de cosas, en laboratorios se han conseguido potenciales antioxidantes brutales, es decir, que estamos ante sustancias que son realmente efectivas. Ahora, como bien han dicho en la charla de hoy en día, no sustituyen en fotoprotección a los filtros solares, sino que acompañan para los efectos colaterales de la radiación ultravioleta, sobre todo la parte de la radiación ultravioleta. Ya lo que vino, que estoy ya... Bueno, pues entonces... Bueno, voy a empezar a preparar el primero de los platos según el orden que hemos hecho, que sería el gazpacho. Para el gazpacho pues he puesto aquí un poquito de pan en remojo, como toda la vida. Un poquito de pan durito en remojo. Estaba pelando un diente de ajo. ¿Quieres? El ajo, otro elemento de la naturaleza, que eso es no abuelo. Me lo he estudiado a las 8 y 10. Venga, sí, el ajo. Solo teníamos una compañera, una chica que vino a hacer una estancia allí al laboratorio. Yo de camino, ahora voy a... Vale. El ajo o el padre del gazpacho es una... ¿Cuánto te pego? Uno, solo, y sin macho. Y sin macho porque no se repite, si no, no van a crujir. Zumo de zanahoria. Vamos a hacer un gazpacho sustituyendo el agua por zumo de zanahoria. Que el macho es... esta parte, perfecto. Toda la nueva cocina. Sí. Yo que llevo toda la vida. ¿Veis cómo está? Está ahí ya el tío, calor residual. Y crucemos los dedos. Lo que es el ajo blanco, sí comentar de que el ajo blanco era una comida, el ajo blanco que hoy conocemos y que nos gusta tanto, era una comida forzosamente y además, aunque nos duela, de origen italiano. En serio. Y voy a explicar el porqué. Las tropas romanas llegan a la península ibérica. Península ibérica significa, según los fenicios, tierra de conejos. Aquí nada más que había conejos. Y los fenicios llegaron y dijeron, ibérica, tierra de conejos. Los romanos llegaron aquí, después, 300 años después, y las tropas, pues, ellos acarreaban pan duro, echaban agua, lo reblandecían y comían
y comían de ahí pues lo que pillaban en el sitio donde estaban. Porque yo he leído mucho sobre Roma porque me encanta, y ellos hacían siempre el mismo poblado donde fuera, estuvieran aquí o en Inglaterra, la misma forma de las casas, exactamente igual, porque si un soldado lo destinaban a ir a la península ibérica o lo destinaban a Bretaña, sabían darse por la ciudad perfectamente igual y sabía dónde estaba la barbería y el zapatero, estaban exactamente igual construidos, pues comían exactamente igual donde estuvieran, base de pan y agua. Al llegar aquí, y bueno, añadieron el ajo como antibiótico y como cura a muchas enfermedades, pues le obligaban a comer pan machacado con agua y un diente de ajo, por narices, porque lo decía el César, para que estuvieran todos sanos. Al llegar aquí, ¿qué hacen? Se encuentran el aceite de oliva, que ya estaba aquí de los fenicios. Pues vamos a echarle aceite de oliva, porque esto también tiene, como sabéis, el oleocantal tiene exactamente el paracetamol que puede tener la aspirina. El oleocantal tiene unas propiedades analgésicas muy muy importantes. Es bueno, y quien no, nuestro abuelo o nuestro bisabuelo tomaban una cucharada de aceite a palo seco nada más levantarse, no se ponían malos nunca. Y un diente de ajo restregado con las tostadas, más aceite, no se ponían malos nunca. Hemos perdido esa costumbre. Entonces pues llegaban aquí y por la zona de Córdoba, por la zona de Málaga, empezaron a echarle cosas que había allí y que ya estaban de los fenicios. ¿Caso de qué? Harina de haba. ¿Caso de qué? Harina de almendra. ¿Caso de qué? Pasas. Todo lo que pillaban lo echaban porque, macho, comer pan mojado con agua y ajo, ¿no? Pues todo lo que pillaban se hacía el mejunje. Y al final, ¿qué tenemos? Pues un ajo blanco. Pues los italianos no lo saben y no se lo digáis, ¿eh? Pero esto ha sido leyendo para atrás, que he dicho, al final el padre es este, ¿no? Hemos hecho un diente de ajo, pan duro, y vamos a echar aquí el zumo de zanahoria. Voy a echar un poquito, esto es un ruido tremendo. Y los tomates, que los tengo aquí ya preparados. Como he dicho, esto es riguroso directo. Aquí tienes un plato. Sí, dame el platillo este. Eso mola. Es un plato de laboratorio. Eso me lo voy a llevar para el restaurante. Cocina en una placa de Petri, ya esto es... Yo casi que estoy haciendo más cocina de casa, ¿no? Y no quiero ser repetitivo el porqué. ¿Más pan o algo? No. No. Vamos a añadir unos tomates. Y bueno, pues... Si de Roma viene el ajo blanco, de Alemania viene la Thermomix. Pasado 2000 y pico años. De Vorarlberg. Bueno, como sabemos, luego a esa base que teníamos hasta después de que Cristóbal Colón y nuestros aventureros nos trajeron los tomates, no existía el gazpacho rojo. Sí tengo yo por ahí, y lo he tenido en carta en el restaurante, que hay 300 recetas de gazpacho registradas en España, 300, pero de antiguas. Y hay una que la utilizamos, que es el gazpacho de espárragos verdes, que era de la zona de Huetor-Tájar del reino de Granada. Estamos hablando de un gazpacho del año 700 después de Cristo. Hablamos que el gazpacho que nosotros vendemos, y lo digo que recorro el mundo entero, y cuando le preguntan a un taiwanés o a un chino, ¿qué sabe de la cocina española? Te dice gazpacho y paella. Es que es el dilema, ¿no? El gazpacho y paella. Entonces el tema del gazpacho que conocemos tiene solamente 400 años de antigüedad como rojo. Aquí esto es un poco complicado estar aquí en algo tan diferente a la cocina. Sí teníamos en el restaurante, en el Big Club de Estrella de Mar, aquí en La Chapa, teníamos un gazpacho de betacaroteno, pero le teníamos que decir a los clientes que esto no te va a proteger. De la crema, porque es marketing, lo de poner betacaroteno protege tu piel. Tenía unas pastillitas por ahí, ¿no? Sí. Hemos echado ya hasta xantina y lo decoramos ya. Si no, no sería un gazpacho tenoide. El problema es que venía en mi maleta un colador muy bonito.
vale. Para echarlo, y no hay colador. ¿Se lo echo aquí? Échalo, si eso lo tritura todo. ¿Cuánto le vas a echar? ¿Cuánto le vas a echar? Le va a Eso es echar tres secreto, ese es el secreto de la receta que no podemos comunicar. Hemos echado Vale. 4. O sea, El vamos. problema es que esto hace mucho ruido, pero yo quería ir avanzando porque ya estamos en lo que se llama el punto Pego, de no me- retorno. me La pego un vuelta. viaje, le Sí, doy. sí, dale. A ver, vamos a ver tus dotes. Culinario. Sí. Capaz de tapar una terminal, Vale. ¿no? He explicado, no recuerdo si he explicado por qué el bizcocho en la olla, ¿no? ¿Lo he explicado? Vale, voy a seguir, aquí es más fácil que veáis, no hace falta escuchar mucho. Este lo he cocido en casa, es arroz de sushi y, bueno, para el que no lo sepa o tal, el arroz se lava, yo lo lavo 2 veces, el arroz antes de utilizarlo, lo lavo 2 veces en agua corriente del grifo, lo dejo 5 minutos entre una vez y otra, y una vez el mismo volumen que me ha quedado de arroz, porque ha hidratado un poco, ha expandido un poco, el mismo volumen que me ha quedado de arroz, cojo un volumen y medio de agua para cocerlo en una olla tapada, con un volumen y medio de agua. Le añado vinagre de arroz, azúcar y si tiene un poquito de sake es como el vino, lo agradece también, y sal. Lo dejamos cocer a olla tapada y ahora, bueno, el tema de los japoneses de abanicarlo tal, yo lo estiro en una placa que tengo como las del trabajo, grande en casa, lo estiro muy estiradito y tengo un ventilador y lo enchufo y lo pongo al lado y me voy a hacer otra cosa, ¿no? Pero bueno, esto ya es, cuando ya uno ya lleva un tiempo en esto, pues tiene sus pequeños atajos, ¿no? Queda gracioso, ¿no? El ventilador al lado ¿Qué te dando... hago con el gazpacho? Sí, bueno, ¿Te lo sería vuelvo a cambiar? triturarlo lo máximo posible para que no... ¿Le doy otro toque? Sí. Porque el tema de que me gustaría que lo hubierais probado, porque se va a ver... Es que no tenemos colador y se va a ver... ¿Pedimos un colador ahí en la cocina? ¿No lo traigan? Pide un colador que nos lo traigan de la cocina. ¿Alguien puede traer un colador del restaurante? Sí. Sí. Y ya por pedir. Un poquito de sal. Y sal. Trae sal, a favor. No, Ya está, no me ha dado miedo, pobre. Más vino. El boquerón lo pones crudo. Sí, el boquerón. El boquerón iría crudo. El tema, como he dicho, por las circunstancias, hay que congelarlo un día entero antes, ¿no? Por el tema del anisaki, no arriesgarse a tomar un boquerón recién comprado, y este está recién comprado de hace 20 minutos o una hora. No me arriesgaría a que tomarais un boquerón recién comprado. Sí, como hemos dicho, la mezcla de algas, nori, kombu, tienes un poquito de nori más por ahí, ¿no? Sí. Para terminar decorando. ¿Le metes tú ahí la pinza? Sí. Como hemos dicho antes, directo, vais a probar algunas cositas. Estuve en Taiwán y ellos utilizan los palillos que a nosotros nos cuesta la vida para comer, ellos lo utilizan para hacer estas cosas, ¿eh? Cogen los palillos mismos de madera y se ponen a emplatar con ellos. La verdad es que es alucinante verlo. Aquí está el alga, ¿no? Vale, aquí tenemos para que veáis también un poquito de la última que ha explicado. Y ahora sí, el tema de las mayonesas y el tema de que el profesor quería probar es este, ¿no? Hay 2 grandes potenciales de betacaroteno y uno es la remolacha. Sí. Bueno, Ah, genial. para sopita, ahora habría que echarlo ahora en otro recipiente y lo volcamos. Y uno es la remolacha, y aquí hemos utilizado la remolacha para hacer una mayonesa.
¿Cuántos sobrecillos le echo a la Thermomix, Sergio? Échale 5. 5, ¿no? Sí. Luego vais a probar también la mayonesa. La tengo preparada ahí en unas cucharitas que he hecho mientras el profesor hablaba para que la vierais. Y aquí hemos hecho la misma mayonesa. Y bueno, aquí hemos cogido unas pequeñas florecitas, ¿no? Tenías por ahí más, ¿no? Sí, pero están medio ya... ya están medio No han sobrevivido a nosotros. No. Aquí que hay muchos doctores, ¿lo hago bien con las pinzas o no? ¿Tendría el paciente a salvo o me equivocaría de conducto? Vale, pues entonces lo voy a pasar aquí delante. Aquí tendríamos esto, como digo, que lo vamos a probar ahora mismo. Pues ha pasado el tiempo. ¿Estamos listos o no? Ya le queda poco. Sí, ¿no? Quiere grabar el momento para hundir mi carrera si no sale bien, ¿no? Tú sí que me quieres. ¿Te lo vacío aquí? ¿Aquí pinta está limpio? Sí, echa un poquito. Sí, echa un poquito. poquito. Bueno, ¿qué diréis? ¿Se pega o no se pega? ¿No? Es titanio. Yo, es titanio, es bueno. ¿Le llegamos? Como diría mi amigo, y fue un honor conocerle en persona, porque desde pequeño lo veía en la tele y veía cómo hacía sonreír a mis padres, y el día que hice un evento con él fue uno de los días que nunca olvidaré en mi vida. Pues, eso, ¿no? Ha sido una cosa, como digo, y la historia ahora que no tengo la termo por ahí haciendo ruido, es que hace 2 semanas, el que me siga en las redes y eso, estaba cocinando en Atenas en un congreso muy importante a nivel de Europa, en el que España era el país socio invitado y España me mandó para mí solo, para allá, ¿no? Allí 400 personas y los griegos que de verdad que son buenos de corazón, ¿eh? En los 2 primeros minutos me acordé de 4 generaciones anteriores, pero luego vi que no lo hacían queriendo. Es que cuando enciendes todas tus cosas te das cuenta que saltan y que no se pueden mantener todas. Y uno de los platos que tenía era una tarta, un bizcocho de almendra, y tenía detrás el horno, y el horno es el que consume más porque consume de 4 a 6.000 vatios y no se caía entera la red. Y entonces pues digo, ¿y qué hago? Y me dice un viejo que había por allí, cocinero de toda la vida, y me dice, pues haz como hacía mi abuela, el bizcocho en una olla. Y digo, vale, pues nada, me la acaba de solucionar todas. No, me callé y empecé a darle vuelta. Y se lo comenté al profesor hace una semana y digo, pues voy a empezar a hacer esto, ¿no? A intentar hacer un bizcocho en una olla. Y si está bueno, pues mejor, ¿no? Pues como digo, aquí lo vamos a... y lo vais a probar, de verdad, que se enfríe un poquito, lo cortamos, y para los que estamos vais a poder probar un pellizquito todo y vais a ver cómo es esto. Profe, ¿cómo va el gazpacho? Ahí tengo ¿Va bien con eso o te necesitas más? De verdad que es la primera vez en mi vida que tengo un profesor a mis órdenes, ¿eh? Tiene... Pinche. Sí. Bueno, hemos hablado de las 2 emulsiones, de la de remolacha y de la rúcula, que es la verde que estoy utilizando. ¿Algo que decir sobre esta? No, los carotenoides, lo mismo, sí, que son todas plantas muy parecidas. Esta sale buenísimo, ¿eh? Vaya gazpacho. Gazpacho tenoide. Gazpacho tenoide. ¿Lo vas a echar en vasito o qué? Si no tienes un aparato de esos mágicos tuyos, pues aquí sería ya, te lo he hecho yo otra vez, sí, que no, yo tengo mano para eso. Vale.
Pues, ¿cómo pasaríamos esto? Porque mi idea es que lo vayáis probando, ¿no? A la hora que es. Me haría falta. Hay más, ¿no? Me haría falta para montar un plato allí. Sí, mi idea es que vayáis probando, no sé. Tengo dos plaquitas y por lo menos yo sé que me lo vaya a agradecer. No, ese no, ese lo vamos a dejar para la muestra. Exactamente para la parte de la retina, para evitar las maculopatías, y es fundamental para protección ocular hoy en día el licopeno y este tipo de carotenoides. Vale, entonces ya podemos ver. ¿Qué te pongo? Para eso no, vamos a Ya sacar. está, y por poner el chocolatillo ya está. ¿Tienes un plato más grande? ¿Tienes un plato? No, tienes un plato. No, yo plata que no me queda más. Ponlo aquí, ponlo aquí finalmente, ya lo Sí, ya pero ya está ahí- enseñando el fluorescente. Esto no se rompe, ¿eh? ¿Eh? Esto no se rompe, ¿eh? ¿Pero entra? Pruébalo. Casi, te entra justo, ¿eh? Entra. ¿Te vale? Ya está fuera. Parece que no. Ponlo para atrás, ya está. Ni que lo hubiéramos pensado. Ni lo hubiéramos medido. Señores, la tortilla de patata. La tortilla de patata, ni que lo hubiéramos calculado. Eso te Vale. digo, esto estaba todo Faltan en los- una placa de Petri. Los palillos de dientes. ¿Vale? Eso es lo que se llama un trampantojo, ¿no? Sí. Pues sí voy a necesitar el cuchillito. Bueno, Venga, el cuchillito lo tienes de lejos. No te Está preocupes. aquí, está aquí. No te preocupes, lo utilizo. Sí decir, bueno, y creo que voy a ponerlo en otro compromiso. El chocolate. ¿Qué cualidades tiene el chocolate? Afrodisíaco. Se lo sabe todo el Las mundo. demás no las sabemos ya. Eso lo sabe todo el mundo. No, era sustitutivo de algo, ¿no? De la piel o de. ¿No? Hemos cogido chocolate, lo hemos atemperado con hierbabuena. ¿Propiedades de la hierbabuena, profesor? Lo mismo que estoy haciendo ahora mismo con esta. Extracto Todo de tuyo. clorofila, fenoles, flavonoides. Ah, sí. Ah, lo va a cortar así. Chocolate y la menta, que es lo que voy a utilizar. Que has comentado. Yo sé que esto finalmente. Ah, bueno, otra cosa sí explicar de este chocolate. Para el que me conozca, suelo trabajar muchísimo con niños. Trabajo con la planta de oncología infantil del Materno de Málaga. Y esto es una de las cosas que mis pequeños hacen. Colacao, o bueno, no se puede decir marca, perdona. Cacao en polvo, o de la marca que sea, aceite de oliva. Y en este caso, hierbabuena. Y hemos conseguido hacer esta crema de cacao. Es muy fácil, pues llena un vaso, nosotros lo hacemos en un vaso de plástico allí en el hospital, o lo hacemos en los talleres que hago. Llenan un vaso de plástico a la mitad de cacao en polvo. En este caso hay una marca que tienen azúcar, otras que no, y ya depende de los gustos. Y a raíz de ahí, pues se llena prácticamente un dedito del vaso
de aceite de oliva y lo vas moviendo con una cuchara hasta darle la densidad. Esto era la nocilla de los pobres para cuando yo era pequeño, ¿no? Entonces hoy en día, pues mira, lo tenemos aquí, lo vais a probar y como he dicho, los niños se divierten y qué mejor que darle o introducirle, ya que no toman el aceite a lo mejor con el pan, pues introducírselo con el chocolate, que lo tomen también. ¿Y la hierbabuena cómo la añades? A los niños no le añaden la hierbabuena porque si no ya me harían un Cristo allí. No, nosotros lo hemos infusionado. La hemos infusionado, la hemos machacado un poquito y le hemos metido aquí el aroma. Los niños no, ya ahí ya se manchan con algo tan simple. Pero bueno, los niños tienen que mancharse y yo creo que sí, que es muy bonito y la verdad es que mi profesión, que está tan en auge, es muy bonito el tiempo que se puede compartir con un hijo en la cocina. El no negarle que se acerque a los fuegos, el poco a poco introducirle lo que es manejar un cuchillo. Le hablo hasta con 8 años, es posible de tener. Bueno, hasta ahora es muy mala para esto, ¿verdad? Sí quiero, no hay para todos porque si ya el sushi ha costado, para esto no hay, pero sí me gustaría que alguien subiera a probarlo. Está un poco... ¿Te voy a dar una cuchara? No, tú vas a ser la catadora oficial. Ahí tú tienes. Está un poco caliente. Bueno, te voy a dejar este montado y un poquito. Sí, sube. Sube, te voy a poner el gorrito. Venga, pónmelo, vamos. Que te haga una foto. ¿Ya? Espérate, te voy a... El avión. El Ahí. avión. Mola, ¿eh? No, esa foto ya... Está esponjoso, ¿no? Aparte del sabor, el sabor del chocolate y el sabor de la menta, luego es la textura que tiene el propio bizcocho, que es que es una espuma casi, vamos. Eso es jengibre. Deliciosamente saludable. ¿No? Pues señores, por mi parte, de verdad, como empecé diciendo, muchas gracias. No sé, profesor, si se te ha quedado algo en la... No, solamente que al final conseguí que la máquina me funcione. Enfócame aquí un momentín para que veáis cómo se hace una ITV de plantas con fotoprotección. No sé si veis, lo vamos a salvar. Esto es un extracto de una planta, aquí debajo, a ver si lo enfoco aquí bien, lo veis. Esto es un extracto de una planta donde lo que hacemos es ver en qué partes del espectro de la luz absorbe. Y esto es la zona de la absorción de rojo, donde la clorofila absorbe con un piquito, la zona del azul, pero justo al nivel de 400 nanómetros, que es donde terminan los ultravioletas, lo que nos interesa en un fotoprotector es que absorba mucha luz, que a lo contrario sería transmita muy poca luz. Y en un simple extracto de una hojita que le hace así, que el etanol lo extrae directamente, la resinilla que tiene fuera la planta, la poquita resina que tiene este tipo de planta, la misma hierbabuena tiene una poquita resina y demás, cuando se hace el extracto finalmente, cuando parte de 400 nanómetros, la curva de absorción pega un pico hacia el ultravioleta A, que es este pico que vemos por aquí, no sé si lo veis, y otro pico en la parte del ultravioleta B. No, lástima no se vea bien porque aquí es donde se ve realmente cuando tú dices, tengo una planta que es un firme candidato a extraerle sustancias que puedan ser. Yo ya sabiendo, porque como las moléculas lo mismo que tienen su DNI de fluorescencia y demás, como hemos visto antes, ¿no? Fluoreceína y todo eso, tienen su DNI de absorción. Estos dos picos son flavonoides, es decir, son los exteriores de la planta que sirven para el crecimiento y para la protección. Incluso cuando la planta sufre una pequeña herida, por corte, por cualquier cosa, evitan también las infecciones. Los flavonoides y todo este tipo de sustancias se utilizan también como antimicrobianos. La propia planta lo utiliza. Es decir, que si tú haces un extracto de esto, lo metes, claro, habría que buscar las concentraciones y demás, ¿no? Pero plantas como la nori, cualquier tipo de cosa, en la búsqueda de estas siempre tienen una estructura de ella orgánica que les sirve para proteger. Y ese
Estamos hablando del futuro de la cocina, el futuro de la protección tiene que venir por aquí en estas otras cosas. Y ya está, ahora el vino. Ay. Bueno, dicho, señores, como empezamos, muchísimas gracias. Espero que os haya servido, que hayáis aprendido algo y nada. Por lo menos que ha sido un entretener. placer. Gracias.